Estamos realizando distintos sectores políticos, sociales, ciudadanos, una reunión, una concentración en la perspectiva de que el pueblo de Quito y los ecuatorianos en general que vivimos en Quito podamos expresar de forma pacífica, sin insultos, sin agresión, nuestra preocupación y nuestro rechazo al acoso que sufre desde el momento en que el gobierno de la Revolución Ciudadana se instaló en el poder. Este derecho principal que tenemos los ecuatorianos, este derecho fundamental que es el derecho a pensar y expresarnos libremente. Así que es esta una convocación lo más amplia, pluralista, es una convocatoria en la perspectiva de que se siga en esta línea que fue iniciada por grupos ciudadanos que todos los jueves se están reuniendo, el grupo de los Cabreados, el grupo Juan Montalvo, grupos ciudadanos que todos los jueves han venido reuniéndose ya no solamente en Guayaquil y en Quito, sino en diversas ciudades del país. Tengo entendido que en más de 10 ciudades del Ecuador, cada jueves se reúnen ciudadanos justamente para defender este derecho principal, este derecho fundamental, la libertad de expresión. Entonces este día sábado hacemos una convocatoria amplia para que todos los ciudadanos de Quito, todos los ecuatorianos que viven en Quito, todas las personas que quieran venir de otras ciudades del país, podamos, detrás de la tribuna de los Chiris, a las 10 de la mañana, reunirnos y en una sola posición, en un solo grito, dejar en claro que los ecuatorianos no vamos a permitir que este derecho fundamental sea restringido, sea menoscabado en el Ecuador. ¿Qué intentan con esto en el fondo ustedes? ¿Cambiar esa política que hay en el país? Bueno, lo que intentamos es enviar un mensaje al país, a la ciudadanía, al gobierno, a la Asamblea Nacional, en donde, como conocemos, se discute una ley de comunicación, un mensaje que signifique una clara expresión de lo que es el sentir ciudadano respecto a los temas de libertad de expresión. Ya se lo vio en la pregunta 9 de la consulta popular, cuando apenas con un 2% el sí tuvo un porcentaje mayor al no. Sin embargo, si sumábamos no, nulos y blancos, había una mayoría de ecuatorianos que no respaldaban esa posición gubernamental planteada en la pregunta. Es un pronunciamiento del pueblo ahí. Por eso. Que respaldó. Es específicamente por eso estamos diciendo que en el Ecuador la mayoría de ecuatorianos no están de acuerdo, no estamos de acuerdo con esta posición restrictiva de la libertad por parte del gobierno. Y por eso mismo es fundamental que estas expresiones ciudadanas, expresiones políticas, esas expresiones de múltiples sectores puedan fortalecerse en la perspectiva, como digo, dar un mensaje al país, al gobierno, un mensaje a la comunidad internacional de que en los ecuatorianos, como nunca en nuestra historia, permitiremos que se menoscabe un derecho fundamental como la libertad de expresión. Ahora, y en el campo internacional también han cuestionado el tema de la libertad de expresión en el Ecuador y han mencionado y han dicho que ha sido uno de los más duros que han podido vivirse durante los últimos años. Bueno, yo creo que ha habido una clara manifestación de múltiples organismos internacionales, la UNESCO, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma relatora para la libertad de expresión, la doctora Catalina Botero. El día de hoy nos enteramos, igualmente está publicado en los principales diarios del país, que este Comité Protector de las Libertades de los Periodistas a nivel mundial, que tiene sede en Nueva York, también se ha manifestado preocupado por lo que sucede en el país, que no es únicamente la ley de comunicación, no son únicamente los juicios que tienen varios periodistas y directivos de medios de comunicación, es también una política sistemática, diaria, de todos los días, del presidente de la República, del gobierno, de acoso, de insulto, de cadenas nacionales, de uso indiscriminado de la publicidad gubernamental. Es decir, estamos hablando de una política sistemática que va hacia que busca cercenar, limitar el derecho a la libertad de expresión. Por eso es que la manifestación, la expresión de los ciudadanos que no tienen miedo, libre, es fundamental, y por eso es la convocatoria de este sábado. ¿Cómo cambiar estas ideas conjuntamente, entrando a un gran diálogo nacional y conversando entre todos los sectores involucrados, el propio gobierno también, para buscar un mejor desarrollo comunicacional en el país? Bueno, yo creo que el diálogo es la mejor manera de resolver los problemas de democracia. El diálogo debió ser el instrumento principal, no la imposición en el proceso de construcción de esta ley de comunicación, que para nosotros es una ley que vulnera claramente los derechos fundamentales. De todas maneras, yo creo que nunca es tarde, y creo que si estas manifestaciones son escuchadas, esta voz ciudadana es escuchada por el gobierno, debería ser el marco sobre el cual esta idea de una reconciliación nacional, esta idea de que podamos
Mire, en el caso personal mío, yo no estoy en contra de que exista una ley de comunicación. De hecho, es un mandato constitucional, pero tiene que ser una ley de comunicación que respete los derechos de las personas a pensar y expresarse libremente. Y si esa ley se construye con diálogo, con expresiones de concertación, entonces creo que el país la va a aceptar. Pero lo que no podemos permitir, lo que no hemos permitido jamás en la historia ecuatoriana, lo que no se va a permitir tampoco ahora, es que se intente imponer un régimen de control de la comunicación, de limitación a este derecho de pensar y expresarse libremente. Es la actuación de un grupo minúsculo de actores políticos del país en contra del gobierno o en contra de la comunicación en el país. No, no es un grupo minúsculo. Ya es que así lo van a tachar, lo veo que le están diciendo. Siempre pueden decir eso, pero eso ya no es ninguna novedad. No es ningún grupo minúsculo. Estamos hablando de más de 3.800.000 ecuatorianos que el día 7 de mayo no le dijeron sí al presidente de la República. Estamos hablando de una mayoría de votantes, de ecuatorianos en el país, que no estamos de acuerdo, que defendemos este derecho a que el gobierno no controle lo que decimos y lo que pensamos, no controle lo que queremos ver, escuchar, leer a través de los medios de comunicación, no controle a través de la publicidad gubernamental y utilice la publicidad gubernamental como instrumento político, hasta personal del presidente de la República. Mire, yo hice una denuncia junto a los legisladores Herrería y Viteri el día lunes. Así es. A propósito de las cadenas nacionales en el caso del Universo. El caso del Universo es una demanda privada del presidente de la República. Él mismo ha dicho que ha planteado este juicio como ciudadano, no como presidente. ¿Cómo así se utilizan recursos públicos en cadenas nacionales que exponen, que promueven la posición del presidente de la República? Eso es inconcebible. ¿Quién debe responder a eso? El secretario de Comunicación. Eso se llama utilización o mala utilización de recursos públicos para fines privados. Eso es peculado. Entonces, aquí no nos podemos engañar. Yo creo que en el Ecuador hay una enorme conciencia, una conciencia que además ya es internacional, de que la libertad de expresión está en riesgo, de que este derecho fundamental está siendo amenazado por un gobierno que considera que solamente el presidente tiene la razón, que todo el que discrepe con el primer mandatario entonces debe ser apresado, debe ser enjuiciado, de que no tenemos derecho a expresar quienes somos o tenemos perspectivas distintas. Así no se construye una democracia, así no cambia un país. ¿El caso Universo y Emilio Palacios? Bueno, he mencionado, usted ve ahí un caso claro en que se está enjuiciando a un periodista y a un diario por una opinión. Es decir, yo no estoy aquí diciendo ni estoy argumentando que la opinión de Emilio Palacios es correcta o no es incorrecta. Pero estuvo mal en salir del país. Eso es otro tema que yo tampoco podría cuestionar, pero a lo que voy es a que a nadie en una sociedad democrática se le puede interponer un juicio, se le puede amenazar con la cárcel y con una indemnización por pensar diferente, por opinar diferente. Eso no es propio de una sociedad democrática. A nadie, como a Juan Carlos Calderón o Cristian Zurita, se le puede enjuiciar y querer imponer una millonaria indemnización por escribir un libro de investigación en donde se denuncian los contratos del hermano del presidente de la República. Es inconcebible que esas cosas están sucediendo en el Ecuador. Eso era para la Edad Media, eso era para el siglo XIX, para los gobiernos autoritarios, represivos que hubo en el siglo XX, pero no podemos aceptar que en una democracia ese sea el pan de todos los días, que todos los días quienes piensan distinto al presidente sean insultados, sean enjuiciados, que tengamos estas cadenas nacionales que son pagadas con recursos propios, con recursos del Estado para perseguir fines privados. Ahora, fines desde el otro lado se dice, hay una libre y total libertad de expresión en el país. ¿Ustedes como actores políticos lo sienten así? Mire, yo no sé si hay una libre y total libertad de expresión en el Ecuador cuando los periodistas pueden ser amenazados y enjuiciados porque piensan distinto al presidente. Si los articulistas de los diarios de comunicación, de los diarios y de todos los medios de comunicación pueden ser enjuiciados por injurias por opinar diferente. Si es que tenemos cadenas nacionales que lo que hacen es desarrollar y promover los intereses particulares y privados del primer mandatario. Yo no creo que podamos hablar de que en el país vivimos un paraíso de respeto a la libertad de expresión. Si tenemos una ley de comunicación que se quiere aprobar en la Asamblea y que viola estándares internacionales mínimos de respeto a la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión en el Ecuador está en crisis y por lo tanto los ecuatorianos no podemos permitir que este derecho a pensar y expresarnos libremente pueda ser conculcado por este o por ningún gobierno. Ahora,
En esta convocatoria para el día de mañana, en la Avenida de los Chires, ¿hay un acto especial que se va a realizar? No, no es un acto especial, va a haber intervenciones, va a ser una fiesta, va a ser un acto alegre, va a ser un acto pacífico, donde no van a haber insultos, donde no va a haber ataques verbales, donde los ecuatorianos no somos violentos, los ecuatorianos no odiamos, los ecuatorianos siempre hemos sido una sociedad que ha sabido resolver sus problemas a través del diálogo y de manera pacífica. Yo creo que ese es el espíritu que recoge esta movilización ciudadana, que los cabreados los días jueves en varias ciudades del país han venido expresando, que ahora en una congregación más amplia, podríamos decir, se va a repetir, se va a iniciar este día sábado. Además es importante esto, este es el inicio. Este no es la culminación, este es el inicio, es una primera reunión y en esta reunión vamos a expresar nuestro rechazo y nuestra afirmación de que defenderemos la libertad de expresión. Y aquí se suma el rechazo también a la ley de comunicación en la Asamblea. Por supuesto, porque es parte de un paquete en que se busca, como decía hace un momento, por parte del gobierno controlar la comunicación y lo que pensamos y decimos en el país. Yo quiero agradecer la presencia de César Montúfar, ha estado junto a nosotros, él es Unidos por la Democracia, y ha dado a conocer esta gran convocatoria por la libertad. El día de mañana, a partir de las 10 horas, en la Avenida de los Chires, estará ahí con otros sectores compartiendo justamente el tema de la libertad. Ha salido en varios medios de comunicación. 10 de agosto de 1809, primer grito de la independencia. Mañana 10 a.m, nuevo grito por la libertad, tras Tribuna de los Chires. La concentración convoca Unidos por la Democracia. ¿Quiénes son Unidos por la Democracia? Bueno, Unidos por la Democracia es un grupo pluralista de varios sectores. Hay grupos ciudadanos, grupos políticos, hay otras organizaciones que también están presentes. Está el movimiento de los cabreados también participando de esta convocatoria. ¿Y este será actuar políticamente al futuro? Bueno, algunos de los que somos parte de esta convocatoria somos actores políticos. Okay. ¿De algún movimiento en especial, digo yo? Hay otros grupos ciudadanos que no son en este momento actores políticos, pueden ser en el futuro, digamos, ya será decisión de cada uno, pero hay actores ciudadanos, políticos, sociales, que estamos haciendo esta convocatoria.